No solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo se sienten este precioso viernes de septiembre? Ya está cambiando el clima, ya no nos sentimos tan agobiados por el calor, ya empezamos a disfrutar, ya muchas calles están siendo reparadas, ya están abriendo más calles. ¿O será que ando de buen humor que este día no me siento tan agobiada? Gracias por estar con nosotros en Consultorio en Directo. Soy Yolanda de Belderrain. El teléfono en cabina 6622-220141, en WhatsApp 6628-472364. Hoy nuestro invitado es el doctor Francisco Abril, médico internista, y vamos a hablar de cáncer en los pulmones. Empezamos tarde porque el doctor llegó tarde porque no hay dónde estacionarnos. Aquí toda la periferia de la radio está saturado, no encontramos dónde, entonces lo vamos a disculpar, doctor. Sí, aparte un paciente se puso un poquito malito, entonces todo se retrasó. Pero bueno, ya estamos aquí. Cáncer de pulmón. Hace poquito fue el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, por eso quisimos traer a colación este tema. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de todos los cánceres, después del cáncer de piel, que es el más frecuente, el CA vasocelular generalmente es el más frecuente. Después de los de piel, el pulmón ocupa el segundo lugar en tipos de cáncer, o sea, es un cáncer súper frecuente, mucho más que cualquier otro tipo de cáncer, ¿no? Segundo lugar. Entonces, hacer el diagnóstico en etapas tempranas sería como que lo ideal. Desafortunadamente, no en todos los pacientes se puede hacer un diagnóstico temprano. Por eso la relevancia de este tema y sobre todo para estar prevenidos, ¿no? Saber qué puedo hacer para disminuir el riesgo o para tener un diagnóstico temprano. Creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para tener un diagnóstico temprano? Bueno, primero tenemos factores de riesgo. Como para todos los otros tipos de cáncer, también el cáncer de pulmón tiene sus factores de riesgo. ¿Cuáles son los que están bien establecidos? Principalmente el tabaco. ¿Okay? El tabaco. Si soy una persona que tengo la costumbre de fumar, pues tengo mucho mayor riesgo de que me dé cáncer de pulmón. Pensamos que lo del cigarro es algo como que ya tiene mucho tiempo que sabemos que el humo del cigarro nos afecta, ¿no? Pero si retomamos hacia los años 50, hacia atrás de 1950, o sea, hace 70 años, no se reconocía el tabaco como un factor de riesgo para cáncer pulmonar. De hecho, era común que era como bien visto en la sociedad que las personas fumaran. Hay fotos muy antiguas de hospitales donde están los médicos y están pasando visita con el paciente y están fumando. Había como una especie de ceniceros en las camas de los pacientes para que ahí arrojaran lo del tabaco. Entonces decimos, oye, pues no hace tantos años, o sea, 1950 parecería que está muy lejano, pero no está tanto, ¿no? Después se empezó a ver en este grupo de pacientes que tenían el tabaco como factor de riesgo. Y pues ya se identificó completamente todas las sustancias, los múltiples compuestos químicos cancerígenos que tiene el tabaco. Se hicieron cambios en la regulación de la publicidad del tabaco. Antes era así como que es un vaquero así bien fuerte el que está fumando. Sí. Y teníamos esa imagen, sí, ¿no? Yo recuerdo todo cuando estaba chiquito veía los anuncios de esos de las montañas, del mundo Marlboro y todo ese rollo. Y era como que te lo vendían como que algo bueno. Sí. O como que tú tenías un mayor impacto en la sociedad por ser fumador, ¿no? En las mujeres, como siempre, el machismo está presente, no era tan bien visto que las mujeres fumaran, así como que más reservado para los hombres, pero bueno, siempre ha existido el tabaquismo, ¿no? Entonces, aparte del gasto que se hace en consumir tabaco, porque generalmente una persona que fuma lo hace a diario, no es como la mayoría de personas que beben alcohol, que a lo mejor tal vez el fin de semana o cada mes, cada 2 meses, generalmente el paciente que es adicto al tabaco, a la nicotina, tiene que fumar todos los días, ¿no? Y una cantidad de cigarros variables. Obviamente, entre más cigarros fume al día, tengo mayor riesgo de cáncer de pulmón. Es distinto un paciente que fuma a lo mejor 3 cigarros a uno que se fuma una caja y media, ¿no? Pero en los dos van a tener el riesgo, porque la exposición ahí está. Todas las sustancias que tiene ese humo del tabaco van inflamando a las células del pulmón, al epitelio pulmonar se llama, hacen que no se puedan reproducir bien estas células o alteran su maquinaria genética, que es lo de la base del cáncer
cáncer que ya hemos comentado en otros programas. Entonces empiezan a crecer algunas células de manera desorganizada, células que no tienen función, empiezan a proliferar y esas células son las que van a originar el cáncer de pulmón, pues son los tumores pulmonares que hay de distintos tipos. A ver, aparte del tabaco hay otros factores de riesgo, algunas enfermedades ocupacionales se llaman, la gente que trabaja en las minas con asbesto, silicio, mucho cemento, otras sustancias que también son precursoras de cáncer, o si tenemos el antecedente genético, que eso también siempre es muy importante. Si algún familiar de primer grado, mamá, papá o hermanos tienen o tuvieron cáncer de pulmón, yo también tengo más riesgo de tener cáncer de pulmón. ¿Hay pacientes que tienen cáncer de pulmón sin haber fumado? Sí, sí los hay. No son tantos, la mayoría tienen en común el tabaco, o que eran fumadores pasivos también, porque ese es otro punto importante, ¿no? A lo mejor dice una señora, es que yo nunca fumé, pero mi marido se fumaba una cajetilla todos los días adentro de la casa, pues también absorbe mucho humo, ¿no? Eso también es puede causar cáncer como tal. Entonces, esos son los factores de riesgo más importantes. Hay pacientes en los cuales no se determina el por qué, de dónde viene el tumor, simplemente ese es el diagnóstico y pues se tiene que atacar igual que en los otros pacientes, ¿no? Pero definitivamente el principal factor de riesgo y donde más podemos tener acción y que el paciente cese su consumo, pues es en el tabaco, ¿no? Pero pues ya depende mucho de todos los pacientes. Doctor, vamos me gustaría, regresando del corte, que nos hable del pronóstico. ¿Es una enfermedad seria, mala, mal pronóstico? Vamos a hablar de todo eso regresando. De acuerdo. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Radio Sonora, voz de la cultura popular. En Sonora se cuenta con el tratamiento específico contra la riqueza y es más efectivo si se toma en los primeros 3 días de haber iniciado los síntomas: fiebre, dolor de cabeza y malestar general, más el antecedente de exposición a garrapatas. El personal de salud en todas las unidades médicas públicas y privadas se ha capacitado en el diagnóstico y otorgamiento del tratamiento oportuno. Acude a tu médico ante la sospecha de riqueza y evita automedicarte. ¡Tú puedes ser un Super Sani! Sonora, tierra de oportunidades. La música regional sonorense en vivo por Radio Sonora. Comenzamos con Carlitos Rivera en De 8 a 10, seguido de Rafael Contreras con Puro Mezquite. Y al mediodía, Raúl Jiménez en Porque de Aquí Somos. Esto es la barra dominical de Radio Sonora. Señores, soy de Sonora y sangre de aquí tengo. Sonora Noticias PM, un espacio con las noticias más importantes del momento. Analizamos asuntos de gran interés para la sociedad en el tema ambiental, derechos humanos, ciencia y política. Porque su opinión es lo más importante. Soy Aaron Araiza y lo espero de lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde en Sonora Noticias PM por Radio Sonora. La Rocola. Hola, soy Ron Dávila y te invito todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde a escuchar éxitos de distintos géneros y épocas, además de bandas sonoras y todo lo relacionado con la cultura pop. Pide tu rola en La Rocola a través de Radio Sonora. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. De verdad que agradecemos mucho que nos acompañen durante todo el programa. Está con nosotros el doctor Francisco Abril, médico internista. Estamos hablando de cáncer en los pulmones. El teléfono del consultorio del doctor Abril es el 6622-103691. 6622-103691. Pues antes de irnos al corte, estábamos viendo el pronóstico para los pacientes con cáncer de pulmón,
Pero también nos dimos cuenta de que es muy importante conocer los síntomas, doctor. En muchas ocasiones es un hallazgo. Hay pacientes que van por otra cosa, se hacen una radiografía del tórax y se ve una bolita medio rara, y después de ahí se solicita un estudio que se llama tomografía del tórax. En la tomografía tengo la posibilidad de ver mucho mejor el pulmón o ambos pulmones desde todos los ángulos, por así decirlo, y aquí es con lo que hacemos diagnóstico generalmente. Muchos pacientes no presentan síntomas y generalmente cuando los tienen ya es una etapa tardía o están avanzados. Así como en otros tipos de cáncer, los síntomas más frecuentes: pérdida de peso, fatiga, anemia, no quiero hacer nada, no pensaríamos el pulmón siempre da tos, flemas, dolor. No siempre, no todos los tumores pulmonares, esto va a depender de la localización, si van a dar dolor o no, depende del tamaño, la extensión, etcétera. No siempre van a dar tos tampoco, aunque los síntomas cuando sí los presentan, la tos es uno de los frecuentes. Falta de aire puede ocurrir en algunas ocasiones, o ya tenemos como un antecedente, hay una lesión que se llama nódulo pulmonar solitario, que esta muchas veces se identifica en pacientes y se le va dando seguimiento con radiografías o con tomografía, y esta lesión puede evolucionar. Pero desafortunadamente, al igual que en otros cánceres, no siempre va a haber síntomas, pero nos llevan al paciente: es que mi papá o mi abuelito fumaba mucho. Es más común en los hombres, por eso me refiero a mi papá o mi abuelito, ¿no? Fumaba mucho y está perdiendo peso y como que no quiere comer. Y hacemos la radiografía y ahí Cáncer. aparece, ¿no? O sea, generalmente la mayor parte de pacientes es así como se van a diagnosticar. Entonces los síntomas no se presentan en algún porcentaje importante de pacientes, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener el cáncer de pulmón? Lo principal pues son las metástasis, ¿no? Es decir, que este tumor se salga de su lugar de origen, se salga del pulmón, me invade estructuras adyacentes al pulmón, la pleura, que es la capita que cubre los pulmones, y aquí muchas veces cuando ya dan síntomas, ¿no? Que sale líquido en la pleura, etcétera, que hay más falta de aire, que baja la oxigenación. Ese mismo tumor de un pulmón se puede expander hacia el otro pulmón y crecer también en el otro pulmón, o darnos metástasis a distancia. ¿A dónde le gusta irse mucho al cáncer de pulmón? Pues se va al hígado, se va al estómago, se va al cerebro. También hay muchas metástasis de tumores pulmonares al cerebro, ¿no? Hay varios tipos de tumores del pulmón. El adenocarcinoma es como la familia más frecuente. Están los tumores de células pequeñas. Hay mucha variedad de tumores de los pulmones, del cáncer de pulmón, y en algunas ocasiones producen síntomas que no son propiamente del pulmón como tal, sobre todo cuando hay unos tumores muy específicos que nos provocan otro tipo de síntomas, que dan síntomas neurológicos a veces, ronchas en la piel o manchas en la piel. A esto le llamamos síndromes paraneoplásicos, es decir, esos tumores producen sustancias que imitan el comportamiento de otras lesiones. Entonces a veces no tenemos ningún síntoma en los pulmones, pero encontramos otros datos que podemos decir: oye, esto no es tan normal, hay que buscarle porque a lo mejor trae algunos pulmones que nos esté originando esto. Algo así que parece que no tiene relevancia, como una baja de sodio en un pacientito así arriba de 60, 65 años y que no toma medicamentos que bajen el sodio, etcétera, pero en los laboratorios sodio bajo. Empezamos a hacer el protocolo de estudio y al final resulta que era un tumor de pulmón que me estaba ocasionando este llamado síndrome paraneoplásico, y así es como se llega al diagnóstico en algunas ocasiones, ¿no? Doctor, ¿y las complicaciones que pueden surgir durante el tratamiento del cáncer de pulmón? Afortunadamente, actualmente hay tratamientos muy específicos dirigidos hacia el tipo de tumor. Se hace una biopsia o se quita parte del tumor para tratar de identificar cuál es la variante genética, cuál fue la mutación genética que originó ese tumor. Ahorita está tan avanzado, afortunadamente, toda la cuestión de investigación médica, que podemos identificar qué tipo de tumor es, dónde estuvo la mutación, y de esta manera establecer una quimioterapia específicamente dirigida
contra ese tipo de tumor. Entonces, dependiendo de la mutación que se diagnostique, hay pacientes que les puede ir muy bien con quimioterapias, se incrementa por mucho la sobrevida, el tumor se reduce su tamaño considerablemente. Por eso es tan importante el estudio genético para saber cuál fue la mutación específica que me llegó a este paciente a tener un cáncer de pulmón. Entonces, sí hay tratamientos muy buenos actualmente cuando diagnosticamos al paciente en el momento en el que el tumor todavía no se ha salido de los pulmones, ¿no? Si ese tumor ya está muy grande o ya se expandió a otros territorios, ya hay metástasis, etcétera, la situación pues se pone un poquito más complicada. La quimioterapia es como más fuerte, el paciente se tiene que someter también a sesiones de radiación, etcétera. No siempre es la cirugía el tratamiento pues del cáncer de pulmón. Generalmente son quimioterapias ya muy dirigidas de acuerdo al tipo de tumor que hay. Pero nos ha cambiado mucho esos últimos, yo creo, 10, 15 años. El pronóstico ha sido mucho más favorable que de los 2000 hacia atrás. Es un mundo completamente distinto. La clave es, como en todos los tipos de cáncer, no solamente en el cáncer de pulmón, el diagnóstico temprano. El problema es que en la mayoría de la población mexicana pues no se hace un diagnóstico temprano, ¿no? Nos llega el paciente ya cuando ese tumor está bien grande y ya se fue, ya tiene metástasis. Pues es lo que habitualmente vemos en una gran parte de pacientes con cáncer de pulmón, que nos llegan en una etapa bastante tardía ya. Porque no vamos cuando empezamos a sentirnos mal. Por ejemplo, siempre mi frase en este programa es que el cuerpo es muy sabio y envía señales, pero siempre estamos justificando. Si tienes tantita tos, pues es que dices, es que tomé algo helado, y siempre estás justificando. Entonces vas con el doctor cuando de verdad ya no puedes respirar, ya te sientes muy mal, y como dices, ya estamos en otra fase, ¿no? Sí, a veces vamos tapando síntomas, ¿no? Que tenemos una tos y en realidad son varios meses y hacemos memoria o conciencia. Pues tengo varios meses con tos, como que sí ando perdiendo peso, pero tratamos de decir, pues es que dejé la soda, o sea, tratamos de siempre de ir cubriendo esos síntomas, y no le hacemos caso a nuestro cuerpo. El mejor momento para ir a consulta con el médico es cuando no sientes nada. Ese es el momento ideal. Muchos pacientes me llegan a consulta, generalmente mamá o abuelitas acompañadas de los hijos o nietos. Es que no sé a qué me traen si no me duele nada. Y yo, pues qué bueno que la traen y que en este momento no le duele nada, porque es la mejor oportunidad de saber cómo está su estado de salud en general, de hacerle estudios, entre ellos una radiografía del tórax para ver que sus pulmoncitos y que todo lo demás esté bastante bien. Es el mejor momento de la prevención. De todas maneras, aunque tratamos de dar este mensaje pues prácticamente en todos lados, no estamos acostumbrados, ¿no? Queremos ir al médico cuando ya nos sentimos mal o cuando de plano duramos varios tiempos sintiéndonos mal y que ya no aguanto, es cuando voy a consulta. Y pues, como dicen, pues no hacemos milagros tampoco, ¿no? O sea, ya un diagnóstico tardío de este tipo, pues no es un buen pronóstico lo que le espera al paciente, obviamente, ¿no? Sabemos que se va a complicar tarde o temprano, que va a seguir perdiendo peso, que las metástasis van a seguir progresando, etcétera, y no hay una oportunidad de curación para este paciente. Entonces, así como en todas las enfermedades, en el cáncer es súper frecuente la prevención, hacernos los estudios que nos corresponden de acuerdo a nuestro grupo de edad para descartar cualquier tipo de tumores, más si ya tenemos algún familiar directo que tiene o tuvo un problema de cáncer, pues esa es la peor alerta, el semáforo en rojo para decir, oye, vete a checar y de manera preventiva hazte los estudios para ver que no tengas nada, ¿no? Me gusta mucho lo que dices de que vayamos al médico en forma preventiva. Por ejemplo, si tu mes de nacimiento es mayo, así como las mujeres es cuando vamos a hacernos el Papá Nicolau y todo eso, entonces, por ejemplo, que digas, ok, mi mamá, mi papá, voy a llevarla al doctor en su mes de nacimiento, porque qué mejor que regalar salud. Entonces, no esperarnos a que estén enfermos, porque sale más caro curar una enfermedad o tratar de curarla, que ir en forma preventiva. Siempre lo hemos dicho también eso a los pacientes. La prevención a lo mejor pues sí es caro, te vas a gastar 2,000, 3,000 pesos en estudios, pero de todas maneras es mucho más económica la prevención que la enfermedad o que la muerte. Obviamente pues
sale mucho más económico la prevención, y a veces nos gastamos dinero en otras cosas que tienen mucha menos importancia, pero pues no tenemos esa cultura de la prevención, desafortunadamente. Pues como sí queremos que la adoptemos, les voy a dar otra vez el número del consultorio del doctor, 6622-1036-91, es el doctor Francisco Abril, es médico internista. El tema que vimos hoy es cáncer en los pulmones y pues llegó a... Me dicen que todavía tengo un poquito más de tiempo. Algo que les podamos decir a nuestros oyentes sobre el cáncer de pulmón. ¿Cuándo ir rapidito al doctor? ¿Cuando empiezas con una tos crónica, puede ser? Bueno, inicialmente la recomendación sería a todos los pacientitos adultos arriba de 40, 45 años que se hicieran una radiografía, se llama radiografía tele de tórax, es lo más sencillo, es el método inicial para darme una idea, una perspectiva de cómo están mis pulmones. Si tengo síntomas, pues podemos brincar directamente hacia una tomografía, que es como el método más avanzado, ¿no? Pero para la mayoría de la población muchas veces puede ser una radiografía. Y si tengo factores de riesgo, si soy fumador, si mamá, papá o hermanos tuvieron este problema, pues me salto directamente a una tomografía. Esos serían los estudios iniciales que hay que hacerle al paciente, además de laboratorios y todo eso, y siempre inculcar el cesar el tabaco, ¿no? Que es el principal factor de riesgo, y que si detenemos el consumo del tabaco, muchos pacientes pues se pueden librar de tener este problema, ¿no? O sea, aparte de que van a gastar dinero, se manchan los dientes, da un aroma muy raro, pues vale más no fumar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted en casita. Y gracias a todo el equipo de Consultorio en Directo. Gracias, buen fin de semana. Hasta la próxima.